Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El universo del entretenimiento turco amaneció con un zumbido que no cesa, una historia que parecía caminar, sin tropiezos, hacia el anillo, el velo y las fotos perfectas se quebró en un susurro que sonó más fuerte que cualquier grito. Dicen quienes estuvieron cerca que Cemre Arda, con el pulso acelerado pero la mirada firme, eligió un lugar sin focos ni micrófonos para pronunciar la frase que fulminó los planes: no puedo casarme contigo. Ese hilo de voz, claro, directo, irrebatible. No fue un capricho de última hora, sino la conclusión de semanas enteras de preguntas sin dormir, de diálogos en silencio consigo misma y de un respeto honesto hacia Gökberk YLDRM que paradójicamente, la empujó a decir no cuando todo alrededor esperaba un sí. Lo que siguió, aseguran, no fue un estallido, sino una marea lenta y profunda, disculpas por las ilusiones alimentadas, reconocimiento de errores antiguos que se interponían como sombras y la aceptación de que el amor, por intenso que sea, no siempre encuentra el terreno fértil para crecer sin deformarse. Cemre, con una calma trémula, habría explicado que no era falta de cariño, sino la certeza de que avanzar hacia una boda bajo esas condiciones terminaría por herirlos más que detenerse a tiempo. En ese salón discreto, lejos del ruido, la actriz eligió la franqueza como única salida digna. Quienes frecuentan el círculo íntimo de la pareja describen una secuencia casi cinematográfica. Una mesa sin adornos, 2 vasos de agua casi intactos, y ese silencio que a veces pesa más que cualquier sentencia. Gökberk, sorprendido, dolido, incrédulo, habría apretado la mandíbula para dejar pasar el primer impulso y escuchar hasta el final. Necesito ser justa contigo, habría dicho Cemre, no quiero que nuestra historia se convierta en una carrera por cumplir expectativas ajenas. Te admiro, te valoro y precisamente por eso, no puedo prometer algo que hoy no me pertenece. ¿Cuántas veces hemos confundido amor con compromiso automático? ¿Cuántas historias se rompen no por falta de sentimiento, sino por la renuncia tardía a la honestidad? Según testigos, la respuesta de Gökberk evitó el tono teatral y eligió la dignidad. Con la voz apenas velada, habría alcanzado la mano de Cemre y susurrado algo que desarma: prefiero esta verdad ahora a cualquier mentira después. Hubo lágrimas, por supuesto, hubo abrazos largos que parecían decir adiós y gracias al mismo tiempo. Hubo respiraciones hondas, esas que uno toma antes de reconocer que el futuro acaba de cambiar de dirección. Nada de reproches, ningún portazo, solo la consciencia compartida de que la transparencia también es una forma de amor, quizá la más adulta. Las horas previas al encuentro, relatan amigos cercanos, habían sido un torbellino de dudas. Cemre caminaba en círculos, acumulando motivos y descartando excusas, la presión del calendario, la inercia de una relación exitosa de puertas afuera, los malentendidos antiguos que nunca se cerraron del todo, y un temor insistente a convertir la vida en una exhibición constante. ¿Tiene sentido avanzar hacia un altar cuando las preguntas superan a las certezas? ¿De qué sirve la fotografía perfecta si el corazón late a contratiempo? Aquí en Kepap, queremos escucharos. ¿Habríais tenido el coraje de dar un paso atrás cuando todos miran hacia adelante? La familia de Cemre, informada después, osciló, según cuentan, entre el orgullo y la conmoción. Una madre que entiende que decir no a tiempo puede salvar años de heridas, un padre que calla, no por indiferencia, sino por respeto a una decisión que no le corresponde, hermanos que piden espacio para que la tormenta pase. En la otra orilla, la familia de Gökberk eligió la prudencia: acompañarlo sin avivar el fuego, sostenerlo sin empujarlo a buscar culpables, recordar que un matrimonio anclado en la duda no arregla nada, solo posterga lo inevitable. ¿Qué pesa más en un hogar, el que dirán o la serenidad de dormir con la conciencia tranquila? La resonancia pública fue inmediata. En cuestión de horas, los nombres de Cemre y Gökberk se instalaron en lo alto de las tendencias, mensajes de apoyo, hilos de discusión sobre la madurez afectiva,
teorías de pasillo y fanáticos que con nobleza pidieron no convertir el dolor ajeno en espectáculo. La prensa especializada optó en su mayoría por subrayar la elegancia del desenlace, no hubo filtraciones hirientes, ni acusaciones cruzadas, ni ese ruido de fondo que tantas veces convierte lo íntimo en mercancía. Y sin embargo la pregunta quedó flotando. ¿Es posible que tras una negativa tan contundente, dos personas que se han querido con tanta fuerza reconstruyan un vínculo distinto, desprovisto de expectativas románticas? ¿Qué sigue ahora? Hay quienes imaginan una amistad cuidadosa, tejida con pausas y límites, donde el cariño no desaparece, solo cambia de lugar. Otros, más escépticos, piensan que la distancia será inevitable durante un buen tiempo, porque las heridas necesitan silencio para cerrarse. En términos profesionales, nadie duda de que ambos continuarán brillando, talento hay de sobra, disciplina también, y esta experiencia, dolorosa como un invierno, podría convertirse en material para papeles más hondos, entrevistas más sinceras, decisiones de carrera menos complacientes. El público suele reconocer la autenticidad cuando la ve, y aquí lo que hubo fue exactamente eso, autenticidad sin maquillaje. Permitidnos interpelaros, comunidad de K-pop, ¿creéis que el amor debe resistir a toda condición, o pensáis? ¿Cómo sugiere esta historia, que el amor sin condiciones adecuadas se vuelve una forma refinada de sufrimiento? ¿Puede una pareja volver a encontrarse desde otro lugar sin traicionarse a sí misma? ¿Qué otras figuras del Star System turco queréis que abordemos con esta profundidad, actores, cantantes, presentadores, para analizar no solo sus proyectos, sino también las decisiones íntimas que moldean su imagen pública? En medio de la conmoción, una certeza se abre paso: la honestidad no garantiza la felicidad inmediata, pero sí evita la infelicidad crónica. Duele hoy, protege mañana. Y quizá por eso esta historia, en vez de clausurarse en el morbo, se convierte en una suerte de manual involuntario sobre cómo terminar sin destruir, cómo despedirse sin tachar, cómo elegir el respeto cuando la inercia empuja al espectáculo. En tiempos donde todo parece diseñado para consumirse y olvidarse, la forma en que Cembre y Gökberk han contenido la tormenta, sin exhibicionismo, sin guerra de versiones, resulta casi subversiva. Antes de cerrar, una invitación que también es un abrazo a nuestra comunidad. Contadnos qué pensáis, qué sentís, qué haríais en una encrucijada así. ¿Os ha pasado? ¿Optasteis por seguir y os arrepentisteis después, o detuvisteis la marcha a tiempo? Vuestra experiencia enriquece esta conversación y nos ayuda a mirar estas historias con más matices que titulares. Y por supuesto, decidnos a qué otros famosos turcos queréis ver en K-pop. ¿Os interesa que sigamos la pista de quienes están a punto de comprometerse, de quienes vuelven a empezar, de quienes eligen la soledad por un rato para no renunciar a sí mismos? Si valoras este tipo de crónicas largas, cuidadas, donde no solo contamos lo que pasó sino porque nos afecta, apóyanos para que podamos mantener este formato. Suscríbete a K-pop, deja tu me gusta, activa la campanita y considera unirte con el botón de miembros para respaldar el trabajo periodístico y tener acceso a contenidos extra, adelantos y encuestas exclusivas. Aquí creemos que la cultura pop puede narrarse con profundidad, y que la vida privada, cuando se vuelve pública, exige la delicadeza de quien sabe mirar sin invadir. La última imagen de aquella noche, dicen, no fue un portazo ni una frase lapidaria, sino dos personas saliendo por separado, con pasos lentos, como si cada uno cargara un pedazo de la historia común. Quizá eso sea el amor en su forma más adulta, saber retirarse a tiempo para no convertir el recuerdo en ruina. Y aunque la boda no ocurra, queda lo esencial, una lección que, si la escuchamos, podría cambiar la manera en que todos entendemos los finales. Porque a veces amar es saber decir, hasta aquí. Y seguir. Juntos no, enteros sí. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.